Bienvenidos. El año arrancó con una ofensiva brutal del Ejército de Liberación Nacional, una ofensiva terrorista, una ofensiva que ha costado vidas, el retorno al daño en el oleoducto. Estuvo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Hay incertidumbre, preocupación y acciones fuertes de las disidencias de las FARC, y hay unos resultados significativos del Estado en la neutralización de los herederos de esa mafia siniestra que es el Clan del Golfo. Vamos a analizar lo que está pasando en este frente con dos figuras jóvenes de la política, con mucho prestigio, a pesar de que su trayectoria electoral apenas comienza, ocupan posiciones muy destacadas en sus partidos, que son distintos, que están enfrentados, y me da mucho gusto saludarlos. Las damas, primero, Juanita Gobertus, bienvenida. Juan, muchísimas gracias por esta invitación, me honra estar acá. Creo que es de la mayor importancia que empecemos a ser los jóvenes y en particular las mujeres los que nos tomemos la política para transformarla desde adentro. Juanita Gobertus, ¿pronuncia bien el apellido? Con U, Juan. Con U, Gubertus. Sí, señor. Se dice Gubertus. Sí, señor. Es tarjetón 101. Soy el número 110, Alianza 110, Verde. Alianza Verde. Cámara por Bogotá. Cámara por Bogotá. Me da mucho gusto saludar a Samuel Hoyos, es actualmente representante a la Cámara, uno de los más jóvenes, combativos, y está también en la batalla electoral. Bienvenido, doctor Hoyos. Doctor Juan, gracias por la invitación, es un placer estar acá de nuevo. Y sí, otra vez estoy de candidato a la Cámara. Centro Democrático 103. Centro Democrático 103. Muy bien. Sí, señor. Entonces, Juanita. Juan, yo en primer lugar rechazo plenamente los atentados perpetrados por el ELN, creo que habla muy mal de su compromiso con la paz de este país. Creo, sin embargo, que se ha generado un falso dilema en el país entre si arremeter militarmente o seguir negociando. Creo que lo que hay que hacer es aprovechar esta coyuntura para aprender las lecciones que se aplicaron metodológicamente en La Habana y que venían de una revisión muy juiciosa del proceso del Caguán, de Caracas, de Tlaxcala, para poder garantizar que hay un buen diseño de proceso de negociación y diseño metodológico riguroso que no se ha aplicado en este proceso del ELN. Tristemente, estamos hablando de 17 plenipotenciarios, cuando en el caso de La Habana había 5. Esas discusiones internas solo con 5 eran dificilísimos, ni se diga con 17. Y por supuesto una serie de problemas muy serios, por ejemplo, en torno a pactar un cese antes de avanzar en los contenidos concretos y sustantivos del acuerdo. Yo creo que este es el momento con la nueva delegación de preservar el proceso, pero cambiar esas reglas del juego metodológico. Doctor Hoyos. Si los criminales no están dispuestos a renunciar a la violencia, no queda otra alternativa distinta a que el Estado los persiga por la vía penal y militar con toda contundencia. No hay ninguna justificación para que sigan asesinando a policías y soldados, no hay ninguna justificación para que sigan volando el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, contaminando el agua y los ríos de los que beben los campesinos, no hay ninguna justificación para que sigan secuestrando gente. Si ellos no están dispuestos a hacer la paz y a renunciar a la violencia, pues tenemos que perseguirlos hasta meterlos presos. Y el gobierno ha sido débil, el mensaje que ha dejado después de la negociación con las FARC es que delinquir paga, que después de delinquir les van a dar curules, les van a dar partido político, les van a dar financiación estatal. Acá necesitamos que se imponga el Estado social de derecho, que la justicia opere, que las autoridades sometan a los criminales y que los ciudadanos nuevamente podamos vivir tranquilos y en un país seguro. Ustedes estuvieron durante la negociación del proceso de paz con las FARC en orillas opuestas. Juanita estuvo en la delegación en Cuba año y medio. Sí, señor. Con el comisionado Sergio Jaramillo. Correcto. Y Samuel Hoyos estuvo en la oposición de la negociación. ¿Qué se aprendió de ese proceso? ¿Qué salió bien de ese aprendizaje y qué salió mal? Bien. Juanita. Juan, de hecho yo conocí a Samuel justo después del plebiscito,
Cuando nosotros, después de que yo venía, como bien dices, de haber estado directamente en el proceso, yo termino mi trabajo dentro del gobierno a finales de agosto del año pasado, 2016, perdón, antepasado ya, y cuando perdemos el plebiscito, a pesar de que yo me había dedicado a explicar el acuerdo a lo largo y ancho del país, lo primero que pensamos con un grupo de personas que estábamos defendiendo la paz es: no es posible que hayamos hablado por más de 4 años con las FARC y no podamos hablar con vecinos, amigos, familiares que votaron por el no, y tenemos que tender puentes. Y lo que empecé a hacer con gente como Samuel y otras personas de distintos sectores de oposición fue buscar puntos de encuentro, porque yo creo que tristemente la paz se nos cayó en un escenario ideológico, político, electoral, en vez de concentrarnos en lo importante. ¿A quién hoy en el país se le ocurriría decir que Colombia no necesita conectar el campo con las ciudades? Que Colombia no necesita empezar a ser mucho más competitivo en materia agroindustrial y que eso significa generar una mejor infraestructura en el campo. Ahí nos ponemos de acuerdo. Tendamos esos puentes, y mi compromiso desde un punto de vista de construcción de paz, y la razón por la cual quiero llegar a la Cámara de Representantes, es desde esa lógica, oyéndonos entre quienes pensamos diferente, buscar esos puntos de encuentro para dejar de estar en esa división política de quién va a ganar, quién va a sacar las mayorías, y mucho más construir realmente soluciones concretas para los distintos problemas que tiene el país, muchos de ellos que al final de cuentas podemos ponernos de acuerdo que son los problemas. Doctor Samuel. Yo siempre me opuse, doctor Juan, a que el gobierno premiara a los criminales, a que a los asesinos, criminales de lesa humanidad, terminaran en el Congreso de la República, como efectivamente va a suceder, los violadores de los derechos humanos, personas pues, que tuvieron a ciudadanos secuestrados por 14 años, terminen en el Congreso gratis. Para mí eso es inaceptable. Para mí es inaceptable que en la negociación se haya pactado la institucionalidad y hoy se estén posicionando los magistrados de la JEP, un tribunal pues, que no da garantías para los miembros de la fuerza pública, un tribunal que en muchos casos tiene un claro sesgo ideológico a favor incluso de las FARC. Yo creo en una salida negociada, pero una salida donde los violentos tengan que entregar las armas, tengan que reparar a las víctimas, tengan que contar la verdad, y aquí nada de eso ha sucedido. No hay justicia, no hay reparación efectiva para las víctimas y no hay verdad. Solo hay premios para los criminales, solo hay la renuncia del Estado y de las autoridades a perseguir el delito. Entonces yo creo que los términos en los que se negoció fueron nocivos para el Estado Social de Derecho, fueron nocivos para la justicia y fueron nocivos para todos los ciudadanos. Doctora Juanita y doctor Samuel, ustedes apoyan distintos candidatos a la presidencia. ¿Por qué acompañar el equipo político del que hace parte Juanita Huertus? ¿Por qué acompañar el equipo político del que hace parte Samuel Hoyos? Juan, muchas gracias. No puedo dejar de referirme a una cosita que dijo Samuel y es muy importante que nuestra audiencia sepa. El acuerdo de paz de Colombia, por más imperfecciones que por supuesto las tiene, por más dificultades en la implementación, no se nos olvide esto, es el primer acuerdo de paz del mundo en el que dos partes en una mesa de negociaciones deciden decir: esto es tan grave lo que se ha cometido, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que ambas partes tienen que ser juzgadas, investigadas, juzgadas y sancionadas. Entonces, por supuesto, yo comparto, además, con Samuel lo hemos hablado en otros escenarios, la necesidad de que la justicia empiece a funcionar, que las sanciones sean serias, es decir, toda la ciudadanía se tiene que movilizar hacia allá, pero el punto de partida de este acuerdo es muy distinto, no había existido antes en el mundo y ni siquiera en nuestro anterior proceso de paz en Colombia, en el proceso con los paramilitares, habíamos tenido ese rigor en el acuerdo de paz. Recordemos que el acuerdo de Ralito nada hablaba sobre esto. Dicho eso, quisiera referirme, Juana, a la pregunta. Yo me siento muy tranquila viniendo desde afuera de la política electoral, de entrar a un partido y a una coalición Colombia que se compromete con una política transparente, que lucha contra la corrupción, que se distancia definitivamente de lógicas clienterales. Nada más aterrador para una persona como yo, nueva, que viene de la técnica, que viene desde el rigor académico, pensar meterse a la política electoral, que es vista por supuesto por todos nosotros como ciudadanos, donde hay una cantidad de amañes, donde la gente termina haciendo toda clase de prácticas nefastas. Ningún partido está exento de tener dificultades en distintos escenarios, pero yo me siento tranquila de ser parte de una coalición que le apuesta a una política distinta, transparente, de realmente transformar la forma en la cual se hace política. El candidato presidencial que apoyan es Sergio Fajardo. Entonces le hago la breve réplica a Juanita. A mí lo más grave de este acuerdo es que desconoció la voluntad popular y no se aceptó que los colombianos rechazaran
lo pactado entre el gobierno y las FARC. Eso, digamos, ya vicia todas esas concesiones, pero bueno, y por eso seguiré defendiendo la voluntad del pueblo colombiano. Frente a la coalición, yo creo que los sectores que apoyamos el no, el Centro Democrático, un amplio sector del conservatismo liderado por el expresidente Andrés Pastrana, el liderazgo del presidente Uribe, el papel de Marta Lucía Ramírez, de Alejandro Ordóñez, de Iván Duque, esa coalición le puede devolver la esperanza a Colombia. La mayoría de colombianos nos vemos representados en ese legado. Es una coalición que busca apoyar nuevamente la iniciativa privada. No hay mejor política que la generación de empleo, pero para ello se requiere seguridad, que impere el Estado social de derecho, que la justicia funcione, que los criminales tengan que temerle a la autoridad y no los ciudadanos a los delincuentes. Y eso es lo que representa la coalición del no. Y seguramente vamos a tener un candidato único a primera vuelta, bien sea Iván Duque o Marta Lucía Ramírez o el mismo Alejandro Ordóñez, que participa en la coalición, pero es fundamental llegar unidos a primera vuelta para enfrentarnos a la coalición de la izquierda, para enfrentarnos también al legado de Juan Manuel Santos y a quienes quieren continuar en la vía de las concesiones a las FARC. Les pregunto por dos nombres que rondan por las dos coaliciones. Se ha abierto el Partido Liberal Vivian Morales. ¿Cabrá Vivian Morales en la coalición que ustedes están articulando, doctor Hoyos? Sin duda, esto tiene que ser una coalición que sume todos los días. Vivian Morales ha asumido un papel de defensa de la Constitución, de defensa de las víctimas de las FARC, igual que Sofía Gaviria, dos senadoras que han tenido la valentía de distanciarse del gobierno de Juan Manuel Santos y de sus concesiones a las FARC, así que bienvenidas por esta apuesta para devolverle la esperanza al país. ¿Y cabrá Juan Carlos Pinzón en esa coalición? Pues él, desde que salió del gobierno de Juan Manuel Santos, ha empezado a asumir una distancia, a ser una voz crítica con la dictadura venezolana, una voz crítica de las concesiones del mismo gobierno de Santos a las FARC. Pues yo creo que él se dio cuenta tarde, pero bienvenido también a sumar, porque acá tenemos que ganar la presidencia de Colombia, o de otra manera pues están en riesgo las instituciones del Estado de Derecho y la democracia liberal. Doctora Juanita, Humberto de la Calle, lo hemos visto en una posición que es casi implorando entrar en esa coalición. ¿Entrará el doctor de la Calle? Juan, yo primero diría, el caso de la Coalición Colombia ha sido muy interesante, porque no se nos olvide que este ha sido un proceso de construir una coalición sobre la base de un programa durante un año de discusiones previas. Entonces es un escenario muy distinto a simplemente ahorita cálculos electorales de cuánto nos dan los porcentajes, como se discute en algunas de las otras coaliciones, versus en el caso de la Coalición Colombia realmente un proceso muy serio. Entonces lo que nosotros hemos dicho es bienvenidos siempre y cuando haya primero garantía de que se suman a un acuerdo programático que es el que tenemos, y segundo y muy importante, transformación y abandono absoluto de las prácticas clientelares. En el caso de la Coalición Colombia ha habido reparos frente al Partido Liberal y sus prácticas históricas mucho más cercanas al clientelismo, en donde por supuesto la Coalición Colombia se aparta porque nosotros no queremos más de lo mismo. Ahora, yo personalmente admiro profundamente al doctor de la Calle y estoy convencida que si uno pacta reglas claras de cómo hacer política, la visión que ha defendido el doctor de la Calle de construcción de paz es una visión que cabe programáticamente dentro de la Coalición Colombia. ¿Y Gustavo Petro? Yo creo, Juan, que Gustavo Petro tiene una visión, digamos, mucho más de izquierda radical. En el caso de la Coalición Colombia estamos mucho más cercano al centro. Por ejemplo, una persona como Robledo se suma sobre la base de renunciar a su aspiración de que no pudiese existir TLCs. ¿Por qué? Porque en la Coalición Colombia creemos en una versión de fortalecimiento de la economía de mercado, siempre y cuando esté balanceada con un desarrollo económico y ambiental, digamos, sostenible. Entonces, yo realmente hoy no veo a Gustavo Petro sumándose a este contenido programático. Me indican que se nos ha agotado el tiempo, pero no quiero dejarlos ir sin pedirles una voz final. ¿Quién es Juanita Gubertus? ¿Quién es Samuel Hoyos? Para quienes los están viendo y tendrán que decidir su voto libre en las elecciones de marzo.
Juan, muchas gracias. Yo soy una abogada, politóloga, que me he dedicado durante mi carrera profesional a tender puentes entre quienes piensan diferente. Lo hice durante 3 años en el Ministerio de Defensa, tendiendo puentes entre el mundo militar y el mundo de los derechos humanos. Lo hice también desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, buscando ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. Y como contaba ahorita, lo hice incluso tratando de tender puentes con los sectores del no y quienes habíamos apoyado el sí en el plebiscito. Yo estoy convencida de que son esas habilidades técnicas las que tenemos que llevar al Congreso para resolver problemas más allá de las disputas ideológicas. ¿Quién es Samuel Hoyos? Juan, soy el congresista más joven de Bogotá. He demostrado en estos 4 años estar dispuesto a luchar de frente contra los corruptos, contra los violentos, a defender la libre empresa, a defender la justicia como valor fundamental y la seguridad como elemento indispensable para garantizar derechos y libertades. Quiero seguir representando a los bogotanos en el Congreso de la República. Juanita, Samuel, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes por haber estado con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.